Arrojó a su nieta al río, pero lo que hizo el tigre fue increíble. Nadia era una niña dulce y muy tierna que siempre iba de vacaciones a la casa en el campo donde vivía su abuelo Peter, pero no tenía rencor ni temor de aceptar que Nadia era su nieta favorita, y por supuesto, porque era la única nieta que tenía. Sin embargo, cada vez que Nadia iba a la casa de su abuelo sentía mucha curiosidad, porque nadie de su familia le había hablado nunca sobre la difunta abuela Dalia. Tampoco le habían enseñado fotografías, ni mucho menos le habían dicho qué fue de ella, ni cómo falleció. Era simplemente como si su abuela nunca hubiese existido. Pero esta vez las cosas eran diferentes, porque su abuelo Peter le había prometido que en cuanto cumpliera 12 años le diría todo sobre su abuela, qué fue de ella, cómo falleció, y la gran razón por la que nadie hablaba de ella en la familia. Aquello era el mayor secreto que nieta y abuelo habían guardado un día cuando Nadia estaba llorando desconsoladamente porque no sabía nada de su propia abuela. Cuando Peter la vio en ese estado, le prometió que se enteraría de todo en cuanto cumpliese 12 años. Y pues bien, Nadia ya tenía 12 años, y ese mismo día iba camino a la casa de su abuelo en el campo. Como sucede en la memoria de todos los niños, a ella no le había olvidado la promesa que su abuelo le hizo, y su misión para ese verano era obtener la respuesta a todas sus preguntas. Cuando llegó a la casa de su abuelo después de 3 horas de viaje, este le recibió con un gran abrazo, y le dijo que ya estaba grande, y que ya era toda una señorita. Los primeros días en aquel lugar fueron como un sueño. Diariamente Nadia iba al río que quedaba a 10 minutos de caminata de la casa, comía pescado fresco del río, jugaba con los niños del campo y ayudaba a su abuelo en el pequeño huerto que tenía. Hasta que de pronto, una tarde, mientras Peter y Nadia estaban en el río recogiendo cocos, su abuelo se asustó con un ruido que escuchó. Pensó que habían sido los tigres, pero afortunadamente se trataba solo de un ciervo. En ese momento, Peter se puso serio y dijo a Nadia: «Nieta querida, es momento de que sepas toda la verdad sobre tu abuela Dalia. ¿Estás dispuesta a escucharla a pesar de lo que te diga?». Nadia, sin dudarlo, le dijo que sí. Ya había esperado demasiados años para poder saber la verdad y ahora que la tenía frente a sí no iba a desaprovechar la oportunidad. Entonces su abuelo empezó a contar la historia. «Verás, Nadia, cuando tu padre, mi hijo, se enamoró de tu bella y dulce madre, ambos tenían tan solo 17 años. Eran unos adolescentes que apenas empezaban a conocer el mundo. Tu abuela se había esforzado mucho para criarlo y darle el mejor futuro posible. Por eso cuando se enteró que salía a escondidas con tu madre se molestó muchísimo. Pero su ira creció aún más cuando un año después tu madre y tu padre admitieron que esperaban a un bebé, es decir, a ti. En ese momento el mundo de Dalia se vino abajo. Como era una persona tan estricta, aquello significaba que todo el esfuerzo había sido en vano, aunque tú y yo podamos pensar que fue una exageración. Desde ese momento Dalia empezó a cambiar. Tenía muchos cambios de humor, ataques de pánico y no podía dormir por las noches. Tuve que llevarla al médico para que la ayudaran, pero de ahí nos enviaron al psiquiátrico y nos dijeron que tu abuela estaba padeciendo de bipolaridad, producto de tanto estrés y rabia. Tuve que encargarme de la salud de tu abuela y para cuando finalmente habías nacido ella estaba en su peor estado mental. Cuando tenías 3 meses de nacida, tu madre y tu padre vinieron a visitarnos. En un momento pensamos que tu abuela estaba dormida y te dejamos en el sofá. Fuimos un momento a la cocina. Cuando volvimos no estabas y vimos por la ventana cómo tu abuela corría en dirección al río. Inmediatamente fuimos tras ella, pero nos detuvimos inmediatamente cuando vimos que un tigre estaba detrás de ella. La empujó hacia el río y tú te caíste al suelo. El tigre te olfateó, te llevó lejos de la orilla del río y se fue. Así fue como tu abuela falleció, a manos del río, y a ti te salvó la vida un tigre. Lamento mucho si esta historia no te gusta, pero ya era momento de que supieras toda la verdad. En ese momento, nieta y abuelo se abrazaron y compartieron la tristeza por lo que él había contado. Recuerda que muchas veces la verdad es más fuerte que la mentira, pero es necesario que la sepamos a que estemos ciegos de ella. Prepárate siempre para toda la verdad que la vida tenga para presentarte. Acéptala y afróntala. Esto es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.